Tele.tv. Buenas tardes, estamos en el programa de Leyes y Justicia. Vamos a tratar un tema muy interesante sobre la corrupción. Estamos con el doctor Arturo García, que nos ha hecho favor de venir al programa. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Con mucho gusto estar contigo y tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a tratar un tema muy interesante y pues muy contemporáneo, de la corrupción, que se ha vuelto algo tremendo. Entonces, qué bueno que nos traes a la mesa este tema tan interesante, doctor. No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar nuevamente en este programa, muy seguido por el auditorio, con todo el interés. Vamos a hablar hoy sobre lo que es la corrupción como fenómeno y los intentos que se han instituido con relación al conjunto normativo y obviamente a las propias instituciones para tratar de combatirlo. Debemos partir de la situación más elemental de qué es la corrupción. Y desde su propio origen etimológico, parte del término latino corruptio, que significa putrefacción. Entonces, en ese sentido, entendemos cómo el fenómeno de la corrupción, si se está refiriendo esencialmente a un fenómeno de putrefacción, cómo se van encubriendo con una apariencia de honorabilidad y de honestidad todas aquellas personas que se han involucrado en el campo de la corrupción. Vemos nosotros, por ejemplo, que la corrupción es un fenómeno que no es de carácter cultural, debo de recalcarlo. La corrupción no es cultural, no es de acuerdo a la naturaleza de la colectividad, ni tampoco es innato a la convivencia social. La corrupción es una desviación de valores, es una disvaloración precisamente de principios institucionales, de principios jurídicos, de principios éticos, en donde efectivamente se encubre toda esta putrefacción bajo una apariencia de honorabilidad y del recto y recato cumplimiento del deber. Entonces, en este sentido, la corrupción es un fenómeno que lamentablemente atañe a muchas colectividades, pero no porque sea un fenómeno de carácter cultural, sino más bien porque como parte de la criminalidad está obviamente conformando lo que se conoce como la subcultura del crimen,
la subcultura de la delincuencia. Todavía aún más, el campo de la corrupción atañe a la delincuencia organizada, pero una delincuencia organizada bajo la apariencia del buen derecho, es decir, bajo la apariencia de la realización de las actividades conforme a derecho. Vemos nosotros que los corruptos o las personas que son corruptas lamentablemente tienden a la desviación del ejercicio de sus facultades para obtener beneficios propios o beneficios en favor de terceros o beneficios inclusive de naturaleza familiar. Y pueden ser beneficios de carácter económico, por un lado, pueden ser beneficios de carácter académico, pueden ser beneficios de carácter político, pueden ser beneficios de carácter administrativo, pueden ser beneficios de toda naturaleza, que realmente la corrupción no solamente se centra en la obtención de una ganancia económica, no, la corrupción es un fenómeno todavía más amplio, que rebasa las fronteras del interés o del apetito económico. Por esa razón, en varios sistemas jurídicos y de manera concreta, en nuestro sistema jurídico penal, se instituyeron varios delitos con la finalidad de ir abatiendo el fenómeno de la corrupción. El problema no es de carácter normativo. Creo que el conjunto normativo que tenemos en México es sólido, es suficiente inclusive para abatirla y obviamente tratar de mitigar este fenómeno criminal, este fenómeno delincuencial, pero la única situación que encontramos es a veces una negación en la voluntad política para su aplicación estricta. Y voy a hacer referencia a algunos puntos muy importantes, en donde obviamente la corrupción llega a ser o llega a abrazar a la voluntad de algunos ciudadanos, o sea, debemos nosotros considerar que es un fenómeno de carácter social, que todos debemos combatirla por formar parte precisamente de esa subcultura del crimen, se le llama, porque hasta en los criminales hay una serie de reglas que cumplen, que efectivamente vienen a conformar parte de este conglomerado delincuencial. Entonces los delincuentes también tienen una serie de reglas de conducta. Una de ellas, por ejemplo, en el campo de los criminales o de la delincuencia, lo más reprobable es la delación, es decir, irlos a delatar, los soplones prácticamente, pues es una de las figuras más reprobables dentro de la propia criminalidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque el delator es precisamente el soplón, es precisamente el chivatón, como vulgarmente se les conoce, que es el que va a dar a conocer a la autoridad la noticia criminal. Por esa razón, esa es una regla dentro de la subcultura del crimen. Entonces, la corrupción, por ser precisamente la putrefacción que se puede llegar a advertir dentro de la apariencia del desarrollo institucional, dentro de la apariencia del buen desarrollo de las actividades gubernamentales o de las actividades sociales o de las actividades en relaciones privadas o de las actividades administrativas, de todo tipo de actividades, está esencialmente la apariencia. Entonces, los corruptos generalmente aparentan acatar los deberes de las normas jurídicas, pero que en definitiva hay un consenso oculto dentro precisamente de sus acuerdos privados para efecto de irse cubriendo unos a otros y evitar el descubrimiento de manera, dijéramos, pronta, de manera rápida, que les permita, obviamente, les permita este encubrimiento, ir desarrollando sus actos criminales, hasta que finalmente las cosas caen por su propio peso. Es decir, hay situaciones en las que definitivamente es insostenible lo que se está desarrollando, que entonces queda al descubierto los actos corruptos o los actos de corrupción. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, en nuestro sistema normativo, varias figuras jurídico-penales que han sido creadas o fueron creadas con la finalidad de ir abatiendo todas estas relaciones, dijéramos, ocultas, en las que represente un beneficio, un provecho indebido a determinados sujetos. Por ejemplo, el llamado delito de cohecho.
El delito de cohecho es una figura delictiva en la que obviamente se sanciona a los servidores públicos que desarrollan una actividad dentro de sus funciones, ¿verdad?, en favor o en contra, realizando un acto justo o injusto relacionado con sus funciones por una contraprestación que se les ha ofrecido o que se les ha entregado. Entonces aquí el delito, por ejemplo, de cohecho es un delito plurisubjetivo en donde no solamente se sanciona al servidor público que desvía el adecuado ejercicio de la función en beneficio o en contra de un particular, sino también al propio particular que participa en el desarrollo de esa conducta. Entonces, por ejemplo, el delito de cohecho es una figura jurídica que se creó esencialmente para ir abatiendo estas desviaciones de poder, estas desviaciones del ejercicio administrativo en beneficio o en perjuicio de algunos particulares, en los que en definitivamente también deben ser sancionados los particulares que incorrectamente se apartan del principio de legalidad para poder tomar el camino fácil, el camino rápido, el camino precisamente de la criminalidad a través del cohecho. Pero bueno, ahí está el delito de cohecho, que va esencialmente dirigido para salvaguardar como valor fundamental el recto y adecuado ejercicio de la función pública que tiene en sus manos los servidores públicos de cualquier nivel, no solamente el policía de la esquina, sino de cualquier nivel. Oye, el clásico agente de tránsito, ¿no? Exactamente. Que se acerca a decirle al automovilista, no, pues ya cometió usted una infracción y demás, y a veces ellos mismos van orillando al automovilista para que le diga, bueno, ya cuánto es y haga el ofrecimiento, efectivamente. Para que hagas el ofrecimiento, ¿no? Exacto. Y digo, está muy bien esa concepción, esa definición de que viven de las apariencias mucha gente. Efectivamente, ese es un grave problema. Digo, tenemos el caso así muy publicitado de Duarte. Es correcto. Porque aparentemente inició siendo un gobernador que se ocupaba mucho por la población y demás, las vacunas para los niños con cáncer que se desviaron completamente. Y que dices, bueno, qué ternura, qué persona que está viendo por los niños y demás, y inyectándoles agua. Exacto, es lo más reprobable que puede haber dentro del acto de corrupción. Pero además quiero comentar que los actos de corrupción no son aislados, son de alguna forma orquestados, organizados, precisamente por los delincuentes, y podemos denominarles de esa manera en virtud de que transgreden normas jurídicas prohibitivas. Se confabulan. Ahí está inclusive el delito de coalición de servidores públicos, que es otra de las figuras delictivas que también se instituyeron para efecto de abatir, de contrarrestar, de minimizar y de sancionar aquellas conductas en los que los servidores públicos entran a acuerdos. ¿Para qué? Pues para desviar la función pública, para desviarla en beneficio propio, en beneficio de terceros, o en beneficio de sus propios familiares, porque lamentablemente la corrupción comprende toda esta desviación de poder que va esencialmente dirigido a obtener un beneficio, ya sea de carácter económico, que casi es la regla general, el apetito o la ambición de carácter económico, pero también hay apetitos o ambiciones de carácter administrativo, ¿verdad?, de carácter político, o como el caso precisamente en donde se obtienen ciertos beneficios en favor de familiares para asumir cargos administrativos dentro de un cierto poder dentro de del ejercicio institucional, sí, en donde está la corrupción. Eso es corrupción. El nepotismo, ¿no? El nepotismo es precisamente, estos son actos de corrupción. Colocan a sus familiares en los mejores puestos. Que lamentablemente debemos nosotros decir que la corrupción está, más bien ha corroído a todos los niveles dentro de los órganos del Estado. No solamente el Ejecutivo Federal, sino también el Legislativo y el Judicial. Lamentablemente, en el Judicial Federal han salido noticias verdaderamente reprobables en donde nosotros, creyendo que tenemos jueces de primera,
lamentablemente tenemos jueces con una serie de actos desviados. No son jueces de primera, sino jueces deprimentes, ¿no? Jueces deprimentes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. 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 Pues estamos con este tema tan interesante aquí en Leyes y Justicia acerca de la corrupción. Aquí el maestro nos está dando una explicación de todo lo que es corrupción, de los actos corruptos que ha habido. Incluso, doctor, fíjate que te quería comentar, dicen que el autor del cohecho en México fue Hernán Cortés. Sí, ¿No? cierto. Entonces, ¿cómo los convence con los espejos Sí. para que le vayan dando oro y demás, no? Es correcto. Realmente el origen del problema de la corrupción, pues obviamente a lo largo de la historia se ha advertido que, pues como delito que es, el delito existe en la medida en que hay una convivencia social.
O sea, el delito no puede surgir de manera espontánea, sino se genera a través de las relaciones sociales y obviamente a través precisamente de su propio combate. Entonces, hablar del origen criminal, desde lo que expuso, por ejemplo, Marqués de Beccaria, César Bonesana, Marqués de Beccaria, en su Tratado de los Delitos y de las Penas, bueno, obviamente la corrupción, por ser un acto criminal, un acto delictivo, pues surge y evoluciona. Esa es una cuestión importante. Sí, Evoluciona la corrupción, Sí. porque evoluciona la colectividad, evoluciona la sociedad y evoluciona el delito. Esto es connatural precisamente en los estudios del delito y de su evolución histórica, en donde la tecnología se desarrolla y pues también la forma de perpetrar los delitos se desarrollan. Así es que en ese sentido, bueno, pues no debemos nosotros más que tratar de encontrar las formas de combatirlo hasta tratar de desterrarlo completa y absolutamente dentro precisamente de la propia colectividad. Entonces hablábamos, por ejemplo, del llamado delito de coalición de servidores públicos, que está previsto en el Código Penal Federal, en donde efectivamente se establecen varias figuras delictivas en las que esencialmente tiene como finalidad proteger el adecuado y recto desarrollo de la función administrativa que se le encomienda a los órganos o a las personas encomendadas precisamente con esa función. Pero también tenemos, por ejemplo, el llamado delito de ejercicio indebido de la función pública. Vemos también que el delito del ejercicio indebido de la función pública tiene como finalidad ir combatiendo las desviaciones del poder, las desviaciones de los actos desarrollados por los agentes de autoridad, que obviamente van de alguna manera beneficiando o perjudicando a determinadas personas por una desviación del ejercicio de la propia función. Entonces, el ejercicio indebido de la función pública pues es todo acto que tienda precisamente a desviar a los objetivos específicos la función desarrollada por cada uno de los agentes de autoridad. Y tenemos el llamado delito de tráfico de influencia. Este es un delito que verdaderamente se ve y se percibe en muchas esferas de alto nivel, tanto del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el tráfico de influencia. El tráfico de influencia tiene lugar cuando un servidor público interviene trastocando las funciones de otro servidor público precisamente para cumplir determinados intereses, ya sea en beneficio personal o en favor de sus familiares o a favor de terceros. Entonces el tráfico de influencia es uno de los llamados delitos obviamente de cuello blanco, porque están en los más altos niveles, en donde hay una jerarquización precisamente entre quien influye y quien se deja influir dentro de la propia función. Entonces, son desviaciones y estos son actos de corrupción. Vemos nosotros que los actos de corrupción no solamente es la entrega de una dádiva o de una contraprestación, sino de una promesa de carácter político o una promesa de carácter administrativo, o un ascenso, inclusive prometerle a un servidor público un ascenso con la finalidad de obtener ciertos actos, son actos de corrupción. Esto es corrupción precisamente. ¿Por qué le llamamos, por qué encontramos nosotros como esencia de la corrupción? Porque es la putrefacción del desarrollo de la función pública a través de la apariencia del ejercicio correcto y adecuado del servicio público. Entonces yo creo que aquí es importante señalar que los actos de corrupción comprenden precisamente todo aquel acto en el que se desvía la adecuada función y el adecuado desarrollo de los actos por parte de los órganos de autoridad, y lamentablemente a veces los particulares se encuentran involucrados en estos actos de corrupción precisamente para obtener un beneficio de la manera más sencilla, de la forma más simple, con menos trámites que solamente entregar la dádiva y obtener el beneficio que lamentablemente persiguen. Entonces yo creo que en este caso, ahí es donde está la complejidad precisamente de combatir la corrupción. Es un delito
que tiene muchas aristas. Es un delito en el que no solamente encontramos una sola actividad por parte del corrupto, sino la corrupción a través del cohecho, de la coalición de servidores públicos, tráfico de influencia, ejercicio indebido del servicio público. Inclusive tenemos también actos de corrupción en aquellos flagelos que han de alguna manera pues puesto en alerta a la colectividad, precisamente por ser muy graves, pues lamentablemente están ahí los actos de corrupción. Por ejemplo, en el tráfico de personas, lo que se llama precisamente tratar con las personas, el tratante de personas, el tráfico de personas, pues hay actos de corrupción. Desafortunadamente debemos nosotros reconocerlo y debemos también reconocer que el fenómeno de la corrupción es dijéramos nacional, porque también debemos considerarlo de esa manera, y además es multifactorial, tiene muchísimos factores. Para efecto de poder combatirlo, debemos nosotros revisar minuciosamente, no solamente el andamiaje normativo, que yo creo que hay normas jurídicas sólidas para poder combatir los actos de esa naturaleza, sino más bien una voluntad política suficiente, imparcial, objetiva, profesional, para poder combatir la corrupción. Sobre todo con una fiscalía autónoma que se necesita urgentemente. Esta fiscalía autónoma debe de precisamente estar apartada de las influencias de los órganos del poder, porque obviamente debe de ser de manera imparcial y de manera objetiva sus resoluciones para poder combatir y abatir este flagelo que ha sido un cáncer dentro de las propias sociedades, y no solamente mexicana, no solamente la mexicana, sino inclusive sociedades de Latinoamérica y sociedades del mundo, porque lamentablemente el fenómeno de la corrupción ha permeado o está permeando en varias latitudes del mundo, porque es un fenómeno multifactorial que obviamente deja muchos dividendos fuera de la ley. Y en ese sentido, bueno, pues obviamente los beneficios que reporta representan pues una situación de ventaja para aquellos que se involucran en los actos de corrupción. En materia jurisdiccional, por ejemplo, también están los llamados delitos contra la administración de justicia, en donde se prevén esencialmente algunos actos en los que advertimos precisamente la emisión de actos jurisdiccionales que en definitiva pues representan a veces una desviación del poder, una ventaja indebida a una de las partes, precisamente por un acto de corrupción. Entonces, yo creo que aquí el problema de la corrupción debe ser analizado en forma multifactorial para poder atacar en forma directa y de manera definitiva los problemas, las causas que provocan precisamente este flagelo. Recordemos nosotros que en la perpetración de un delito hay factores endógenos y exógenos, dicen los criminólogos. Por ahí los criminólogos que se han preocupado por estudiar el fenómeno de la criminalidad han llegado a señalar que en la perpetración de un delito se deben de analizar los factores endógenos, es decir, aquellas motivaciones internas que tienen los sujetos al momento del desarrollo del delito, es decir, al momento de la consumación. Pero también los factores exógenos, las causas exógenas, que son aquellas en las que en forma externa pueden llegar inclusive a inducir o a determinar al delincuente a cometer el delito. Entonces, el fenómeno de la corrupción se debe de analizar precisamente en esta vertiente. Es multifactorial, que hay que analizarlo desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista de la sociología criminal, para poder abatirlo, porque tiene muchos tentáculos en donde obviamente confluyen hacia un solo objetivo: obtener beneficios indebidos, obtener ganancias incorrectas, obtener ganancias indebidas, precisamente por la desviación de poder, que en la mayoría de las veces pues es, dijéramos, más rápido el camino
aunque está desviado, es el más rápido camino. Entonces, creo que la corrupción la debemos nosotros analizar en esta vertiente de ser multifactorial, de ser, dijéramos, plurisubjetiva, porque intervienen muchos sujetos, y que obviamente debe haber una voluntad real, auténtica, institucional, para poder abatirlo y evitar estas desviaciones de poder como las que hemos visto en los últimos años en México, que realmente han sido oprobiosos, han sido vergonzantes, en donde con un absoluto descaro, ¿verdad?, se enfrenta el delincuente ante la colectividad a burlarse de los resultados, a veces de los procesos penales, en donde saben de antemano que la naturaleza de la imputación no les va a obligar a devolver lo desviado. Entonces sí es complicado el problema. Digo, fue muy escandaloso. Lo que más sorprende a la gente es que ya no tiene límites. Y también nos encontramos en este tipo de delitos que hay un engaño, ¿no? Y hay un engaño social, hay un engaño hacia las personas, aparte obviamente de la falta de honestidad, de probidad, ya que pues son recursos que han tomado y que le pertenecen al país, le pertenecen a la nación, y lo han tomado para beneficio únicamente de sus personas, ¿no? Entonces nos encontramos con una serie de engaños escandalosos que en un momento dado se descubren. Es correcto, totalmente. Creo que en este sentido el problema de la corrupción, precisamente por ser un fenómeno criminal de muchos tentáculos, involucra a muchas personas en las que por obtener beneficios personales, familiares, políticos o institucionales o administrativos, se prestan a ese juego. Y lamentablemente el problema de la corrupción es que se manejan siempre los corruptos a través de la apariencia, de la honestidad, de la honorabilidad, ¿verdad?, de políticas personales o de políticas públicas en las que pues no hay otra cosa más que tratar de encubrir las desviaciones de recursos, las desviaciones de poder y las desviaciones precisamente institucionales, que lejos de sustentar el adecuado ejercicio de la función, la desvían para obtener beneficios indebidos, de beneficios incorrectos y beneficios que a largo plazo, ¿verdad?, precisamente les son redituables, porque finalmente, bueno, pues imagínense ustedes tener una sentencia de 9 años sin el deber de devolver o de restituir al Estado todo lo desviado, pues es verdaderamente un negocio, ¿no? La corrupción desafortunadamente es un negocio que lamentablemente se prestan los corruptos que utilizan las instituciones precisamente para justificar actos de esta naturaleza verdaderamente oprobiosos para la colectividad y para la sociedad mexicana. Y digo, el oprobio también consiste ahí en que pues, no son sancionados debidamente. Exacto. Sí, no son sancionados porque es un fenómeno multifactorial y es un fenómeno con muchos tentáculos que comprende y abarca a muchos órganos del poder. Y creo que en ese sentido, ahí es donde radica la dificultad para erradicarla precisamente. Ahí es donde está el problema para poder abatirla de manera eficaz y de manera eficiente. Entonces, yo creo que con la actividad de todos nosotros como sociedad, conscientes de los derechos y del respeto precisamente de los deberes por parte de los órganos de autoridad, tenemos nosotros la facultad de denunciar de manera inmediata actos de corrupción y no prestarnos a esta serie de actos que solamente dañan los principios fundamentales en el que se sustenta un Estado democrático constitucional de derecho. Yo creo que hay que respetarlo y hay que obviamente siempre enarbolar la legalidad,
pero por una situación de convicción. Es decir, debemos estar convencidos de que la legalidad para nosotros debe ser precisamente el mejor paradigma, que debemos siempre nosotros pugnar porque se respete, se cumpla y se acate en beneficio de todos esencialmente. Esa es parte precisamente de lo que debe de abatirse en el fenómeno de la corrupción. Y ahí nos damos cuenta que también pues hay muchos cómplices, ¿verdad? Cierto. Que se convierte también pues en asociación delictuosa. Yo creo que más que asociación delictuosa es delincuencia organizada. Delincuencia Y organizada. es sí. delincuencia organizada Tienes de los razón. más altos niveles. Delincuencia Porque organizada. desafortunadamente esto es precisamente parte de la delincuencia organizada, en donde los más altos niveles se ven involucrados y lamentablemente se debe de crear una institución con autonomía, pero además de autonomía, con una calidad moral suficiente para poder combatir los actos de corrupción de cualquier nivel. Creo que esto es bien importante, Sí, de cualquier todas nivel. las esferas. Perdona que te interrumpa, vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv.
Astele.tv. Bueno, pues estamos hablando de este delito que desafortunadamente, como decía el doctor Arturo García, ha permeado y ha llegado a capas de la sociedad y de la política, desde los niveles más bajos hasta los más altos, ¿no? Sí, efectivamente, vemos nosotros, por ejemplo, que las noticias, por ejemplo, en este sexenio, en donde se descubrieron más de 10 gobernadores, y eso Sí, es sí, un cierto. número, no tengo el número exacto, pero más de 10 ahora gobernadores. Sí que aproximado, ¿no? Exacto, sí, en donde en Número definitiva exacto, aproximado. han involucrado en lo que es precisamente actos de corrupción. Y creo que es lo más lamentable porque el pueblo de México, en el ejercicio del voto popular, en los periodos donde los eligieron, pues depositó su confianza precisamente en estas personas y que finalmente a lo largo del tiempo y en el ejercicio de la función se desviaron del bien común, se desviaron del ejercicio honesto del poder, precisamente para satisfacer sus propios apetitos personales, ambiciones económicas, ambiciones políticas y ambiciones de toda naturaleza, que lamentablemente, algo muy particular, de acuerdo a la naturaleza del delito imputado o de acuerdo a la imputación, son las consecuencias jurídicas, porque así lo prevé el Código Penal Federal, sobre todo en materia de reparación de daño. Entonces, hay determinados personajes de la política involucrados en actos de corrupción que no les fue imputado el delito precisamente de peculado, que es otro de los delitos que lamentablemente ha sido muy recurrente en su consumación. El peculado tiene lugar cuando el servidor público que tiene en sus manos la administración de recursos públicos los desvía de su objetivo precisamente en beneficio de terceros o en beneficio personal, por interpósita persona o ya sea de manera directa. Entonces el peculado que es la desviación de recursos o es el apoderamiento de recursos públicos, que es realmente como se le debería de considerar, al momento de imputarle al sujeto activo del delito esta figura delictiva, tendría un deber, el deber de reparación del daño. Y la reparación del daño es la restitución de los bienes, de los recursos desviados. Pero si vemos nosotros el delito de peculado, a algunos personajes a quienes se les ha imputado los delitos precisamente por sus actos de corrupción, no se les imputó el delito de peculado. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación? Pues que no tienen el deber de restituir los bienes desviados. Y entonces se les atribuye el delito, por ejemplo, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que nada tiene que ver con una restitución de bienes. Claro. El delito de delincuencia organizada, que tampoco tiene nada que ver con la restitución de bienes. Pero no se les imputó el delito de peculado, en donde precisamente el monto y la magnitud del daño causado en perjuicio del erario público, en perjuicio del Estado, deben restituirlo al Estado. Pues no se les imputó el delito de peculado, de manera casual o de manera intencional. Definitivamente de manera intencional. Sí, debemos sí, nosotros sí. considerar. Digo. En política puede haber buena fe y decencia, pero nunca inocencia. Sí, y creo hay que en decir este la caso verdad. no podemos ser inocentes. Digo, por lógica jurídica, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces creo que en este sentido volvemos a reiterar, en el ámbito de la institución delictiva, conforme a la norma, pues se han creado varias figuras delictivas que tienen como finalidad precisamente abatir a los actos de corrupción. Ahora se ha pretendido crear el delito de corrupción. Yo creo que aquí debemos de meditarlo en forma muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque al momento de crear, de promulgar un delito de corrupción, resulta entonces que los corruptos antes de la vigencia de ese delito no podrán ser juzgados por el nuevo delito.
porque que el artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, si creamos el delito de corrupción, ese delito regirá para proteger bienes jurídicos hacia el futuro, pero no los bienes jurídicos ya mancillados durante todos estos periodos gubernamentales de ejercicio indebido de la función pública, las desviaciones de poder, las desviaciones de recursos públicos, quedarían prácticamente regidos por los delitos que acabo de comentar. Entonces yo creo que regirá el llamado delito de corrupción para el futuro, una vez que se instituya. Y los delitos actualmente consumados, en los que se han estado incoando carpetas de investigación o la formulación de imputación ante los jueces de control, pues tendrán obviamente que juzgarse conforme a los delitos que actualmente se encuentran en vigor y que obviamente tienen como finalidad proteger bienes jurídicos relevantes dentro de la función pública para efecto de evitar la desviación de poder, para efecto de evitar la desviación de recursos públicos y para efecto de evitar precisamente que se desvíen las funciones públicas en beneficio de determinados individuos, que eso es precisamente el problema de la corrupción. Por eso el problema de la corrupción lo vemos como multifactorial, que debemos obviamente unirnos todos los ciudadanos mexicanos en contra de la corrupción y sobre todo abatir sus causas, es decir, eliminando esos beneficios que pudiésemos obviamente adquirir por estos actos de corrupción, porque solamente nosotros los ciudadanos podemos contra ese flagelo. Si de alguna manera lo hemos advertido, como algunas instituciones administrativas tienen inclusive su botecito, ¿verdad? Para que pasen a dejar ahí su cuota. Y a mí me parece verdaderamente oprobioso una situación de esta porque naturaleza. pues ellos tienen, ¿no? su salario. Y mira, yo en algunos programas he dicho una cosa. Del Penal acusatoria. Atentos pública
denunciarlo ante la autoridad competente los actos de corrupción y no prestarnos a ellos. Finalmente, la legalidad debe prevalecer. Los que deben jurisprudencia, vigilantes con forma de que es a los ciudadanos, es el poder esencial de expulsión.